Bienvenidos todos a este cuarto encuentro global de un curso de milagros a celebrarse aquí en San Paulo los días 28 y 29 de septiembre. Eso es ya, tanto presencial como online. Si no puedes asistir en presencial, todavía estás a tiempo para inscribirte de forma online en la página web www.encuentroglobalucdm.org para que no te pierdas esta oportunidad con todos estos hermosos maestros con los cuales vamos a profundizar ese tema general que dice, enseño lo que quiero recordar. Entonces, si todavía no te has inscrito, aprovecha e inscríbete. Y como preparación para el encuentro global, estamos presentando a los maestros que han dicho que sí, que van a traer sus experiencias de vida, que van a profundizar un curso de milagros en el encuentro los días 28 y 29. Y el día de hoy traemos, y yo estoy muy alegre porque tenemos con nosotros a nuestra amada Patricia Álvarez. Y bueno, yo voy a hablar un poquito acerca de ella, pero este workshop, ella nos trae un tema muy bonito en donde nos va a hablar de su experiencia con un curso de milagros, en donde vamos a poder conocerla un poquito, saber cómo llegó el curso de milagros a su vida, cómo lo extiende, cómo lo aplica, de dónde lo aprendió y cuáles son sus proyectos ahora después de que nos cuente su experiencia con el curso. Entonces yo voy a hablar un resumen de Patricia y después nos vamos a quedar escuchando y sintiendo todo lo que nos traes para el día de hoy. Patricia Álvarez es una maestra estudiante de un curso de milagros de Uruguay, nacida en un hogar oficialmente, entre comillas, ateo, pero con una abuelita que le enseñaba el Padre Nuestro a escondidas. Fue sintiendo la certeza de Dios y a los 14 años inició una investigación religiosa personal que la llevó a incursionar en el catolicismo, el cristianismo, el hinduismo y el taoísmo. De todas aprendió muchos valores que aún conserva, pero sentía cierta contradicción entre el amor incondicional y las condiciones para pertenecer. En 1994, a sus 33 años, descubrió Aprendiendo a Ser y sintió que había llegado a casa, haciendo todos los cursos posibles con los doctores Carlos y Margot Medina, incluyendo el curso de facilitadores en Solonia, donde continuó con su aprendizaje hasta 2014. Conoció un curso de milagros precisamente gracias a los doctores Medina y lo ha seguido aplicando y sintiendo hasta el día de hoy. Actualmente forma parte de una red de facilitadores de Aprendiendo a Hacer y extiende también desde su comunidad online comunidad.aprendiendoahacer.org. Entonces, sin más preámbulo, Patricia, estoy muy alegre de que estés aquí con nosotros. Desde la Organización de Encuentro Global te damos las gracias por traernos tu experiencia con el curso de milagros y brindarnos esta oportunidad de conocerte. Y sin mucho más, te dejamos los micrófonos y la cámara para ti solita. Bienvenida, Pati. Bueno, para mí es un honor estar aquí. Viste que ese currículum que dijo Jorge, como todo currículum, tiene sus mentiritas, ¿no? No es cierto que yo he seguido estudiando y promulgando el curso de milagros, porque yo he estado muchas veces en esa, que decía este amigo que dio el workshop, Jesús, tu curso es una mierda. Muchas veces estuve ahí y no es suficiente. Pero bueno, eh, el curso me encontró a mí. Esa es la verdad. Yo, con esa abuelita que me enseñaba el Padre Nuestro, tuve la certeza de Dios por encima de los discursos de mi papá. Pero mi papá le daba a Jesús un valor histórico importante. Decía que era el primer revolucionario de la historia. Entonces, como que por ahí no se podía hablar de religión en mi casa. Dios estaba medio, no te digo prohibido, pero bueno, pero Jesús sí. Como un hombre, podíamos discutir pasajes de su vida, como un hombre que innegablemente había pertenecido a la historia, ¿no? Eso me hizo ser como amiga de Jesús, ¿no? Pero como dice esa narración que leyó Jorge,
seguí buscando, buscaba y entré en una búsqueda un poco más científica, diría yo. Buscaba la certeza, la paz, no sé. Y en esa búsqueda medio científica empecé a estudiar análisis transaccional y después a estudiar psicología clínica y a asistir a los talleres del doctor Luis Belmonte, que es el hermano de Margot Moya de Medina. Y ahí encontré un día un folletito de Solonia. Una amiga vino de Cumaná a escuchar al doctor Belmonte y ese fin de semana yo no podía estar en los talleres, pero ella venía especialmente a eso, fue a su taller y cuando yo la voy a buscar, ella venía de Cumaná, Caracas, me dice, me empieza a hablar de el curso de milagros, de aprendiendo a hacer, de... Y decía, pero yo nunca he visto esto en una conferencia, ¿de qué? ¿Pero qué estaba hablando? No, es que el doctor no dio la conferencia, la dio su hermana con el esposo. Ella me metió ese gusanito, pero yo decía, esta mujer está loca, porque yo nunca he escuchado hablar de esto en este lugar. Pero bueno, el folletito lo rescaté y llamé, y era Giselita Medina, la hija de los doctores, quien estaba a cargo en Caracas en ese momento. Giselita me habló maravillas de todo eso, pero yo tenía un problema económico para variar, ¿no? Porque yo no me enfermo, pero o sea, los reales van y vienen de una manera impresionante en mi vida, montaña rusa. Entonces, la conclusión es que alguien me regaló para que pudiera, porque además tenía que ir con mi hija estaba muy chiquita, y yo me podía ir yo tenía un 4x4. Eh, Ahí llegué a Solonia. Llegué a Solonia y recuerdo sin tener la menor idea del curso. Ni siquiera tenía idea de aprendiendo a hacer. El viaje fue un milagro, todo el viaje. La ida, la vuelta, la estancia, todo. Recuerdo muchísimas cosas de ese taller y recuerdo, ahí estaba un grupo de maracuchos y estaba Patricia Díaz. Y recuerdo que hablaban del curso y decía, ¿pero qué curso es ese? No, el curso de milagro. Yo decía, este es el que dijo la muchacha, pero como que yo no terminé de asociar. Lo que sí sé es que yo, cuando me preguntaron por qué estaba ahí, yo dije que yo estaba desahuciada, que esa era mi última esperanza. Y me decían, ¿pero qué tienes? ¿Qué padeces? No, no, es que yo no encuentro paz en ningún lado. Yo encuentro conocimientos, encuentro herramientas pero yo no siento paz. Y ese tema para mí de la contradicción, ¿no? De la contradicción de, no, Dios te ama incondicionalmente, pero tienes que vestirte de blanco, vestirte de negro, dejar de comer carne o comer carne los domingos o hacer esto o hacer aquello, si no Dios no te va a querer porque esto es un pecado. O sea, ya la vida me tenía un poco de cuadrito. Y la parte científica me había llenado de conocimiento, yo podía explicar claramente qué patologías había heredado de mi mamá, de mi papá, de mi abuelita y Serafín, pero yo no tenía paz y llegué al lugar indicado. Para mí fue hermosa esa experiencia, pero rebelde y contradictoria. No, o sea, sí seguí yendo a todos los talleres que en esa época daban los doctores en Caracas, pero el curso lo busqué 2 veces, ponele, y es carísimo, venía importado y entonces la edición en español no se conseguía, te estoy hablando del año 94. No, que en Valencia lo tiene no sé quién, que el otro está. Fui a Valencia, ahí conocí a Candy y a María Teresa, pero como el curso yo no terminaba de entender que aprendiendo a hacer y el curso eran lo mismo. No sé si lo mismo exactamente, pero que estaban de la mano. Y el curso me encontró. Vino una amiga de Barquisimeto, nos íbamos a Cumaná en su coche, que era más cómodo que el mío. Cuando voy a meter las maletas mías, esta era otra tema en su coche, Anita Padrón, Jorge, tú la conociste. Veo que la maleta está llena de cajas. Digo, mija, ¿cómo voy a poner mis maletas? Ay, sí, esas son unas fotocopias de un libro que me dio mi cuñada para que yo se los fotocopiara aquí en Caracas, pero eso fue, Dios, tiene eso por 200.000 páginas, 2 cajas tienen la fotocopia. Bueno, vamos a bajar esta vaina en la casa, la dejas aquí, a la vuelta cuando te vayas para Barquisimeto la recoges. ¿Qué va? La mujer nunca pudo llevar las fotocopias. Mi primera versión del curso de milagro fueron unas fotocopias impresionantes.
O sea, si yo tengo que decir de todo lo que me enseñó mi papá sobre el valor histórico de Jesús, coincido con él plenamente, es que es el tipo más perseverante de la historia. O sea, carajo, llegado a mi vida. O sea, eso decía mi papá hablando de la historia. Bueno, sí, tal cual, porque él ha llegado a mi vida cada vez que yo me quiero desaparecer, él vuelve. Y esa vez me puso el curso en una cajita en la puerta de mi casa. Entonces, estaba chévere además porque yo lo iba leyendo, o sea, yo iba sacando de las fotocopias, yo le armé todo su coso de capítulos y ella cada viaje que hacía a Caracas me decía, mijita, mi cuñada me tiene, tú daste la loca, tú dile que yo me mudé y que boté las cajas, hasta no sé cuántos años demoré, creo que fueron unos cuantos, en poder comprarme la edición español de los Estados Unidos, ¿no? Pero mientras tanto yo armaba, eso sí, se lo entregué ordenadito. Cuando se lo di todo ordenadito porque yo iba sacando grupos de hojas de ejercicios y de texto. Pero en ese entonces el texto, en ese entonces, qué atrevida soy. Hasta hace 3 días me parecía complicado. En ese entonces, no, o sea, muchas veces en mi vida, y, ay, no, ese texto es complicado. Eh, Mi pareja había comprado un terreno en Nueva York, en Upstate, y yo iba a pasar 3 meses de verano allá, en un pueblo llamado Roscoe, que era la primera vez en mi vida que yo lo iba a nombrar. Esto fue 2 años después de ese viaje a Solonia y de haber encontrado el curso en papel. Y cuando me estaba mostrando todo el pueblo alrededor del lago y no sé cuánto y tal, para que yo cuando él iba a trabajar a la ciudad, yo pudiera ir en bicicleta o caminando, me mostró una casa junto al lago y me dijo, ahí hacen esas vainas que a ti te gustan en esa casa. Yo, ¿qué vainas que a mí me gustan? Esos rezos, eso, yo no sé, y se junta un poco de gente, pero para mí como que están rezando ahí todo el día, que hacen milagros y hacen no sé cuánto. Entonces, efectivamente, mi primer paseo, agarré mi bicicleta y me fui, y era la Fundación para la Paz Interior. O sea, eh, te estoy diciendo que él me ha encontrado a mí, no, y no yo a él. No, mi inglés es bastante survival, entonces fue como que no puedo decir que compartí, pero ahí encontré otra excusita. Ellos leían el curso, interpretaban el curso en inglés, pero nada que ver con aprendiendo a hacer, nada que ver con ponerse alerta, con los ejercicios, ni mucho menos con lo que hoy en día estamos recibiendo como las meditaciones, ¿no? Entonces, pero bueno, como iba hasta 3 meses allá, estaba bueno, estuvo bueno ese contacto y cada vez que fui a Rosco, hasta que ellos, creo que a los 2 años, ellos se mudaron, dejaron la sede de Rosco o algo así. Pero cada vez que yo iba a Rosco me daba mi paseadita por allá. Después, no me acuerdo qué mosca me picó. No, sí me acuerdo, pero bueno, no viene el caso. Me fui para la India, me fui como a buscar otras cosas y Jesús vino allá otra vez y venga, porque por ahí no es, que es para acá. Y en todos estos trayectos yo seguía yendo a Solonia, pero para ser sincera, yo no compartí con Carlos y Margot muchas veces en Solonia. Yo iba a Solonia, yo vivenciaba aprendiendo a hacer, observaba la forma de vida, sentía, ¿no? Sentía muchísimo todo eso, pero ya les digo, hasta hace 2 días yo tenía una disociación con esto. Por eso estoy segura de que esto es un milagro de la comunidad y de este encuentro. Pero luego, en algún momento conocí a Jorgito, después conocí a José Lorenzo, que me caía malísimo, muchachito, en uno de esos talleres que Carlos y Margot dieron en Santa Mónica, hasta que lo escuché. Y al poco tiempo de esa primera vez, se armó, mira cómo se ríe. Sí, es verdad, yo no les creo, no les creo. Pero bueno, tuve oídos y supe escucharlo y al poco tiempo se formó el grupo de Santa Mónica con la bendición de Beatriz, que nos dio un espacio, no sé si era gratis o pagábamos 100 bolívares, una cosa así, por estar ahí, juntarnos 2 veces a la semana. Cuando Carlos y Margot iban, hacíamos encuentros con ellos allá, otra gente traía otras cosas y el dúo dinámico de Jorge y José Lorenzo, ahí sí me metí en el curso. El dúo dinámico
wow, hacían unos ejercicios con el curso que eran como ejercicios de aprendiendo a hacer, pero eran específicamente con el curso. Y ahí tomé mi decisión de ir a pasar un mes en Solonia para convertirme en facilitadora y mi objetivo era seguir profundizando en el curso. Pero ahí pasó algo raro, porque en esa oportunidad la mamá de Margot enfermó, Margot no pudo estar, muchas personas que se suponía era septiembre, creo que de 2004, si no me equivoco, o 2005, o 2003, no sé, por ahí estaba, en los 2000. Eh, Estaba solo Carlucho y no había nadie haciendo el intensivo. Entonces, como que cada semana iba una persona que iba a pasar la semana y luego se iba y tal. Lo cierto es que que los 30 días se convirtieron en 45, ellos se iban de vacaciones y se fueron todos para Cumaná, los hijos de Peter se vinieron conmigo para Caracas, y después nos fuimos todos para Cumaná, pero con Carlucho, Carlucho estaba en esa época de exploración, entonces empezaron a leer Ranta, La otra voz, Más allá de las palabras, La vida impersonal, y yo me quedé con La vida impersonal. Cuando digo que pasó algo raro es porque, bueno, yo recuerdo con claridad que yo tuve que hacer un ejercicio específicamente del desapego por el apego que yo tenía con José Lorenzo y con Jorge. A mí me parecía que yo no podía aprender con nadie más que no fuera con ellos dos, que solo ellos me conectaban. Y de pronto cuando yo regreso, sigo sintiéndome conectada, conectadísima, pero yo me empecé como a desviarme. Y en esa confusión, que creo que me duró hasta ayer, de todos los caminos conducen a Roma. Entonces, pues yo andaba por todos los caminos. O sea, yo andaba por todos los caminos, seguía andando por todos los caminos y entonces hacía ejercicio de meditación y le metía un ejercicio del curso de milagro y entonces leía La vida impersonal, pero le metía no sé qué cosa. Jesús ahí siempre, ¿no? Por supuesto, el hermanito, el pan. Pero sí, yo sigo teniendo el mismo curso de milagros que compré aquella vez en Estados Unidos, en la cabecera, pero eran todos los caminos juntos. Esa es la verdad. Me peleaba con Antonia, decía, ¿no? Cuando José Lorenzo empezó, hizo este hermoso encuentro, decía, no, pero es que Antonia dice que el curso y aprendiendo a hacer son lo mismo, pero no son lo mismo porque son distintos. Me peleaba conmigo y tal, y iba y venía. Y me conectaba así con el grupo, pero yo seguía caminando muchos caminos. Finalmente, ojo, me sentía bien. Y yo decía, mi único objetivo es la paz de Dios, por encima de todo. Cuando digo finalmente es porque, como dice mi escritor favorito, vino la crisis negativa. Fue una crisis súper profunda, que fue la que les estaba comentando. Después del encuentro global del año pasado, que no me gustó, y fue como mi última excusa para decir, el curso de la mierda. Tuve una crisis que comenzó por lo económico, pero ya lo económico mío, o sea, ya yo estaba curada. Pero fue una crisis fuerte donde mis hijos me repudiaron esa vida de que yo había andado buscando, de que inclusive eso de que, ay, sí, buscas la paz y entonces buscando la paz tú no te preocupas por más nada y tus loqueras y no sé cuánto y tal. Y fue una crisis genérica, fue como una crisis emocional que, ya les digo, aparentemente había empezado por lo económico, pero no sería la primera vez. Lo que pasa es que esta vez se me fue la mano y lo económico me tocó feo, me tocó más feo que nunca. No es que yo me había ido varias veces a la quiebra, me había quedado sin dinero y todo, pero esta vez la cosa era dura, era muchísimo más dura, era perder todo lo que había trabajado toda mi vida, lo había perdido y pues nada, hipotecas, deudas con los bancos, deudas con un montón de cobradores persiguiéndome. Ya les digo que yo no me enfermo sino del bolsillo. No, o sea, a mí no me duele nunca nada, no me da coronavirus, nada, yo me enfermo del bolsillo. Y en medio de esa crisis, en algún momento, fíjense qué interesante, yo dije,
que no quería vivir más. Eh, es complicado decir la expresión suicidio porque eh, yo no quería acabar yo con mi vida. Yo le decía a Dios que me la acabara, porque si todo mi mundo lo hacía yo era una muy mala hacedora de mundos. Y siendo tan mala hacedora de mundos, no quería hacer nada más. Y se lo veía cada día y cada noche. Me levantaba, trabajaba, no trabajaba, mentira, me dedicaba a vender las cosas que me habían quedado del último negocio, organizar mi casa, tal. Había un chico que venía a casa, tenía llave, había trabajado conmigo y fue mi compañero en todo ese proceso, ¿no? El curso en esos días ni lo miraba, pero tampoco miraba la vida impersonal ni nada que se pareciera. Pero no fue la expresión de suicidio porque no creo en Dios, fue diciéndole, pana, sácame de este pedo, o sea, esta fue mi última experiencia de vida, yo no tengo nada más que buscar. Y yo estaba totalmente convencida, yo tuve una conversación con Jesús tan interesante que yo estaba totalmente convencida de que yo me iba a morir esa noche, de que yo me iba a despertar y ya está, o sea, no me iba a despertar, pero y ya está. Y él vería qué hacía conmigo. Toda una novela la vaina, ¿no? Porque entonces yo preparé mi ambiente y todo para morirme. O sea, dramática. Enferma no, pero dramática, o sea, novelera, sí, nada, mis cosas, mis fotos, o sea, toda una novela de cómo yo me iba a morir esa noche. Totalmente convencida de que él me había escuchado. Y yo me desperté soñando, bueno, no sé si estaba soñando, estaba despierta, me desperté con la imagen de Jesús en la cruz. La imagen de Jesús en la cruz y decía, pero primero no me morí, que ladilla, seguir lidiando. Segundo, la imagen que yo más detesto de Jesús es la de Jesús en la cruz, porque es la imagen del sacrificio, de murió por nosotros, de todo este peo, ¿no? Del dramatismo. Y yo no lo entendía. Entonces me puse a, bueno, ya, a bañarme, a recomenzar el día, que en ese momento fui a buscar mi celular, como que bueno, no me morí, o sea, qué ladilla, Dios. Y había un mensaje del chico este que trabajaba conmigo. Y cuando, cualquier mensaje que sea mañana voy a las 10 no sé. Pero cuando vi el mensaje, me di cuenta que este chico tenía llave de mi casa y que la imagen de Jesús en la cruz era lo que él hubiera encontrado si me encontraba con aquel drama que yo me había puesto junto al arbolito, con toda la... O sea, este pibe iba a tener que bancarse la muerta. O sea, ahí con la culpa, el dramatismo de los simbolismos. Y yo decía, Dios mío, es que esto es meterle culpa a él, a mis hijos y a todo. Pero ¡pum! Eso fue un despertar impresionante a través de esa imagen de Jesús. Fue un despertar que me empezó a cambiar totalmente la visión que yo tenía de ese momento de mi vida. Llamé a mi mejor amigo, que es el muchacho este que yo les estaba contando al principio, con el que hacíamos los talleres en Caracas, en mi oficina. Él está en Buenos Aires, él está dedicado al yoga, igual que Patty, y luego estudió psicología y él comenzó a hacer unas terapias. Yo le dije, yo te voy a poner, yo quiero hacer terapia, yo quiero salir de esta crisis, yo te voy a poner una condición. No me estés hablando cálmate y que todo tu mundo lo haces tú y que tú, no, o sea, por favor, yo quiero terapia tradicional. Yo no estoy en este momento para estar escuchando cosas que me alboroten. Él, imagínate tú, me vas a hacer una terapia gratis y yo le pongo las condiciones. Eso es querer, eso es amor. O sea, eso es amor. Yo no quería ni yoga ni nada que tuviera que ver con el mundo espiritual. Y dije, sácame de aquí, sácame de esto porque esto es una pendejada para dejarle culpa al que queda vivo. Más nada, yo tengo que levantarme de otra manera. Él me comenzó a levantar impresionantemente y cada tanto yo recibí un mensajito de, perdón, mi querida Candy.
estuvo ahí todo ese tiempo sin saber ni la mitad del cuento, pero ella sabía, o sea, en detalle, ¿no? En el detalle que lo estoy contando, pero ella sabía que tenía que estar ahí y esa era otra de la que yo le ponía las condiciones. A mí me estás hablando de tu puto curso, ni quiero saber nada. Y Candy perseverante, llamaba, tal. Después me dejaba algún mensajito que yo lo que hacía era reírme, porque ella, venga, lo lleva en el alma, ¿no? Algún mensajito del curso me dejaba en el teléfono, pero yo lo que hacía era reírme. Yo decía eso, Candy lo lleva en el alma. Y cada tanto recibí una llamada, como les decía, de Jorge, que decía, Pati, tenemos que ponernos al día. Jorge también estaba en su proceso de mudarse de los Estados Unidos a Brasil, de ese cambio tan importante que dio en su vida, ¿no? Que, bueno, ni estaba ni enterado ni de la mitad de estas cosas. Del grupo yo no quería saber nada tampoco. Se habían ido para carajo con el curso. Solonia menos, ya Sergio no lo voy a llamar ni en pedo. Sergio me va a decir que tú todo solicitas tú y eso no es verdad y nada. Hasta Sergio lo metí en el saco de lo que no, lo que es nada, mi gran hermano Sergio. Pero Jorge ese día me dijo, Pati, tenemos que ponernos al día, estamos perdidos. Sí. ¿Cuándo hablamos? Bueno, un día de esto, ahorita. Bueno, ok. Eh, ajá, más tarde, no, vamos a hablar. Y hablamos de esta historia, hablamos de cómo me sentía. Me dijo, bueno, el 14 de diciembre se casa Elianita, la hija de Sergio, en Buenos Aires y tienes que estar. Tienes que estar en o sea, por favor, yo no he llamado a Eliana, yo no tengo Real para Buenos Aires, yo no, o sea, déjame ver, yo tengo ganas de verlo, pero conclusión, porque eso fue todo un proceso, el 14 de diciembre Solonia vino a mí entera. Toda Solonia en Buenos Aires, me regalaron el pasaje los amigos del muchacho este que me hacía la terapia. O sea, la vaina fue a un muchacho, un pobre muchacho que venía para la boda, que perdió la maleta nada más para pagarme mi pasaje a mí hasta el taxi, me pagaron para que yo le llevara la maleta al muchacho. O sea, pues que te digo, el hombre más perseverante de la historia es Jesús. O sea, si lo queremos ver como me lo había enseñado mi padre, con las cualidades de un hombre de historia, sí, perseverante. Tú quieres solo, vamos a ponerte solo. De ahí a hoy ha sido un milagro tras otro. No, no puedo, o sea, no puedo nombrarlos todos, tampoco puedo nombrar todos los milagros que hubo en mi vida antes de que eso los estoy escribiendo, antes de que yo supiera la existencia del curso de milagros. Los reconozco como milagros. Yo, por primera vez, por eso es que siempre digo, Jorge, no me llames maestra, pero esta es la primera vez que estoy estudiando el curso. Estoy estudiando con José Lorenzo y esta vez elegí solo entrar a las clases de José Lorenzo porque me tengo miedo todavía. Puedo confiar en Jesús, pero no confío en mí. Entonces, no voy a estar escuchando que el camino de la maestría, que quietita aquí, quietita aquí. Vamos con el, yo sé que todos los caminos conducen a Roma y yo sé que al final todos estamos en esa búsqueda, pero yo necesito domar esta cosa que ha pasado 40 años desde que conocí el curso, han pasado 30, pero desde antes, ya dando vuelta y dando vuelta y mezclando caminos, entonces ando como sin darme chance a buscar excusas para desviarme. Para volver a decir, ay, no, mira, pero da igual, es ir por ahí. No, o sea, esto es una disciplina, esto fue un regalo maravilloso. Eh, Después de todo esto que volví de Solonia, en algún momento hablé con José por teléfono. Bueno, Jorge estaba dando un taller básico, no me acuerdo si era el que estaba dando con Antonia, pero me invitó un fin de semana y lo volví a hacer el taller. Y después de eso hablé con José Lorenzo y todavía yo seguía con que el curso de milagro era una vaina y aprendiendo a hacer era otra, ¿no? Todavía yo andaba con mi peo. Y José Lorenzo me dijo, está bien, yo te voy a invitar a una clase de profundización los lunes. Tú vas a entrar a una clase y tú vas a ver esta visión del curso y vas a decidir si lo puedes ver. Y bueno, o sea,
fan número uno, del muchachito aquel pedante que me caía mal. O sea, ha sido maravilloso. O sea, yo no puedo decir toda esta etapa que hemos estado revisando la función, en la profundización. Al principio yo le decía, José, es que tú lees otro libro. No, ese no es el mismo curso que ella y yo. Él me dice, bueno, yo estoy leyendo tal cosa y tal otra y tal, y está en los... Pero al final él termina una clase, hace referencia a un capítulo, yo voy y lo leo en mi curso de toda la vida, y no es otro curso, ¿no? Pues yo decía, ¿estás segura que era otro curso que él tenía? Que él había encontrado otro curso que yo no había leído nunca antes. Eh, con toda esta búsqueda de la función, también, perdón, el taller del dinero fue una de las cosas que me centraron en el curso de Milagro. El taller del dinero que no fue del dinero, fue del todo. Que necesitas a Dios por encima de todas las cosas. Entendí de alguna manera muchas cosas, otras no las entendí, simplemente se transformaron y ya no hace falta entenderlas, ¿no? De todo ese proceso del año pasado. Eh, ha sido una bendición, de verdad. El de los 3 hábitos no lo hice completo porque justo cuando vino esa invitación de José Lorenzo estaba terminando, pero hice 2 de los hábitos, uno en ese momento y otro ahora, y ha sido la creación de un hábito, como les decía desde al principio cuando estábamos charlando con Jennifer y Jorge, también es que conseguí un trabajo ahora después de tanto tiempo sin trabajo. Yo, porque a mis 60 años, ¿quién me va a dar trabajo? ¿Cómo? Eso ya no existe a uno, no, además que este país y que el otro país. Bueno, tengo un trabajo. Entonces dije, pero cuidado, que como tienes trabajo, entonces ya vas encontrando la excusita para que no tienes tiempo para la clase, no tienes tiempo para el ejercicio, no. Entonces eso volvió a ser como hacía en Caracas, pues que me levantaba más temprano para poder hacer mi ejercicio, como si fuera un entrenamiento de estos de ir al gimnasio, me levanto más temprano para poder ir al gimnasio más temprano. Pero sí es verdad que en uno de estos días que estábamos en las clases de el lunes de la función especial, porque ahí vino esa invitación que me hizo Jorge para estar en el encuentro. Ya yo estaba segura de que quería estudiar el curso de milagros como el camino en este momento, pero aún así yo me reí de Jorge. Yo no me reí de su cara, pero sí me reí. Yo dije, este está loco. O sea, yo no soy maestra, yo soy una alumna repitiente perdida del curso. Yo no soy maestra. Y lo dejé y él me volvía a decir, bueno, si lo sientes, y yo decía, yo no sé nada del curso, yo todavía me enredo, yo no puedo enseñar nada, pero en una de esas, y no me acuerdo, fue en la noche lo sentí cuando estábamos con José en la clase, y en la mañana siguiente, en uno de los workshops que vi del evento, que he estado viéndolos todos, de a poquito, sentí que sí, que quería compartir esta experiencia porque es posible que lo que ustedes están haciendo no sea para maestros, sino para gente que tiene las inquietudes del curso de milagros. O en estos días una compañera decía, no, es que yo estoy haciendo muchas cosas a la vez y a veces me siento atormentada, pero a veces creo que no puedo. O sea, yo elegí en este momento de mi vida solamente seguir el curso de milagro. No es cierto que elegí dar clases del curso de milagro, pero elegí eso porque comprendí que tenía la suficiente estructura. O sea, eso de darnos un ejercicio diario es verdad. O sea, esa simpleza, a pesar de que era obvia, yo nunca la vi hasta que José Lorenzo me la dijo. O sea, en cuáles de todas las cosas que yo había estado viendo en esos 2000 caminos que busqué, me dieron una estructura de uno, 2, 3, 4, 5. Eso es muy simple, pero es así. Entonces, como que todo esto fue cobrando sentido. O sea, mi hijo en estos días me estaba comentando de una terapia que él tuvo. O sea, él está haciendo terapia con un señor que según él
se parece mucho a Carlucho y le hace ejercicios. Me dice, él no me dice que me ponga en alerta, pero él me hace un ejercicio que es ponerse en alerta al entrar a la terapia, ¿no? Entonces me estaba diciendo que él le comentó a su terapeuta que, bueno, todo lo que habíamos aprendido en Solonia y la escuela que de alguna manera yo le di, en aquel momento yo decía, imagínate tú, yo decía, bueno, buscando a Nemo, decía que yo quería que mis hijos hicieran todo aquello para que fuera más fácil la vida para ellos que para mí. Decía el papá de Nemo que yo no quiero que a Nemo le pase nada. La vida más aburrida, Dios mío. O sea, quiero que mis hijos vivan mi experiencia. Eso es amor de madre. Que vivan mi experiencia para que sea más fácil de lo que fue. Imagínate tú la toquera, ¿no? O sea, pero bueno, buscando a Nemo. Yo le decía, sí, pero es que es verdad. Yo los llevé a Solonia, yo los enseñé, yo les mostré los caminos que yo estaba viendo, pero no les di disciplina. Y disciplina es una palabra que suena, ¡ah! Disciplina, suena militar, suena qué, pero sí, hacer el ejercicio diario, la constancia, así como fuimos educados para aprender a leer, a escribir, a estudiar, a no sé qué, o sea, fue una disciplina lo que recibimos en la educación formal de los conocimientos. Y nos parece normal, pero esta disciplina de todos los días un ejercicio y entregar y dar y recibir, esa no la tuvimos. Era como que el otro extremo, o sea, yo me quejaba del condicionamiento de las religiones, ajá, pero venga, haz lo que, o sea, una cosa es que Dios no hace un juicio sobre mí y otra cosa es que como Él no me va a enjuiciar y tal curso, yo lo leo cuando me sale y que entre por ósmosis porque total, tú eres poderoso, tú puedes hacer que me entre y ya está. O sea, que tengo yo que estar haciendo ejercicio y leyendo pendejadas y tú puedes todo. De alguna manera también hice eso, sin darme cuenta, sin tomar conciencia. Entonces yo creo que este ha sido el año de la conciencia, que a partir de esta maravillosísima Navidad que tuve en Buenos Aires, entró un año de conciencia y no entró el primero de año porque todavía tuve como ahí como casi 3 meses peleando. Pero ha sido el año de tomar conciencia que a muchos compañeros se los he dicho. Si tú me repites la frase del curso y yo no la siento adentro, perdón, pero para mí eso es lo mismo que me digas cuál es la distancia de la Luna a la Tierra. Es un concepto. Y eso era lo que a mí me pasaba muchísimas veces. No lo sentía, pero no lo sentía, creo yo, no quiero tampoco hacer un juicio, pero creo que no lo sentía porque andaba recorriendo todos los caminos para llegar a Roma. Pues obvio que iba a llegar, porque iba a llegar a Dios, pero venga, un día voy por este, mañana voy por aquel, pasado voy por el otro, entonces este no lo siento, este lo siento un poquito, este lo siento más o menos. Entonces vuelvo a empezar por este otro, ¿no? Entonces yo siento que mi encuentro con el curso, que ya les digo, el curso me encontró a mí hace 30 años, casualmente, entre comillas, a la edad de Cristo, el curso me encontró y me ha seguido buscando y me ha seguido encontrando y Jesús me ha seguido tendiendo su mano todos estos años, pero en este momento siento que este es el camino que quiero recorrer. Este es el camino que quiero recorrer y seguir aprendiendo. ¿Cómo es que dice este evento? Dice, enseño lo que aprendo, es que se llama. Enseño lo que quiero recordar. Lo que quiero recordar. Entonces yo estoy aprendiendo con ustedes lo que quiero recordar porque de verdad que cada workshop ha sido maravilloso. Escuché a un señor en estos días, Ferran puede ser uno de los últimos workshops, que lo agarré porque me lo recomendó YouTube, me lo sacó de primerito. No, Frank se llama el señor. Wow, creo que me estaba hablando a mí directamente. Directamente me estaba hablando a mí. En muchos de los workshops de ustedes he sentido eso, ¿no? Pero este de que fue el último o el penúltimo que escuché hace 2 o 3 días, eh, pues venga, como que me reafirmó, yo sí quiero estar aquí, yo sí quiero decir gracias, yo sí quiero decir
Este es mi camino. Mire, tengo esta chuleta, pero ¿saben por qué tengo chuleta? Porque estaba sintiendo ese día que dije, yo le voy a decir a Jorgito, sí, le digo, no le digo, y me empezaron a venir, claro, tú tienes esta historia cuando pasó esto que encontraste en las hojas de fotocopias del curso, cuando pasó esto y cuando pasó aquello, cuando pasó el otro. Este, fueron como palabritas que estaban viniendo y ahí me decidí, Jorge, sí, yo quiero estar ahí, yo quiero ser parte de este encuentro, yo quiero ser parte de testimonial, si quieren. No sé si esa es la palabra correcta para decir esto es. Gracias. Por eso me hace mucho honor que mis maestros estén aquí, José Lorenzo, Antonia, Candy, Yoconda, Jorge. Ah, ahí está mi hija. Oye, qué genial. Wow, Dani, qué lindo. Uy, no había visto. Bueno, gracias. Yo tengo poco más que decir. Quizás podría contar 2 horas de sucesos, de milagros, pero no sé si hace falta. Bueno, micrófonos abiertos, a ver quién quiere compartir, si alguien siente eh, hacer alguna pregunta, compartir alguna reflexión con Patti. Mientras tanto, Patti, ¿cuáles son tus proyectos actuales? ¿Dónde te consigue la gente? La gente me consigue en una página, en mi blog se llama Soy Ser, y ese es mi Instagram y ese es mi blog donde estoy escribiendo, no estoy escribiendo mucho porque lo tengo todo en borrador, no estoy publicando mucho, pero ahí estoy con la tiendita virtual, este, dentro del taller de este que hicimos con José de la función, yo fue muy cómico también, ¿no? Porque yo siempre sentía que yo tenía que escribir. Eso lo sentí a los 7 años por primera vez y lo sentí, lo seguí sintiendo. Y entonces, cuando vino toda esta crisis, yo escuchaba, Dios mío, ¿qué hago? Escribe. Pero decía en uruguayo, escribí. Jesús, ¿qué hago? Espíritu Santo, entonces, siéntate a escribir. Por supuesto, así como voy a encontrar trabajo a los 60, ¿cómo voy a escribir si me voy a hacer famosa? Que la Rowling, voy a ser yo, no, ajá, ¿y de qué voy a vivir? Entonces escribía algo, pero sacaba una cosa vieja, la publicaba, la revisaba, pero no, pero yo tengo que buscar trabajo, no, pero yo tengo que hacer esto, no, pero yo tengo que producir, yo no puedo estar esperando que me caiga del cielo todo este año, ¿no? De enero para acá, con todas esas maravillas que les acabo de contar. Gracias. Y, ese yo, Pedro, también fue una revelación que tuve. Dije, es que estoy como Pedro negando a Jesús. Fue el momento en que decidí, por eso les decía que ayer, ¿no? Porque yo, Pedro, me vino dentro de una clase de José Lorenzo también y dije, pero si es que yo estoy igual que Pedro, no es que lo niego, pero casi que lo estoy negando. O sea, no hablo mucho del curso. Y eso fue el 18 de julio, ¿te das cuenta? Que fue ayer que me tomé la decisión. Pero bueno, en definitiva, en algún momento del ejercicio que estábamos haciendo, de los días de ejercicio que estuvimos haciendo con José Lorenzo para las funciones, revisando todas las veces que has sentido, eh, para qué, cómo puedes ejercer tu función, yo decía, pero es que tengo un arroz con mango, porque yo muchas de las cosas que tú estás preguntando, cuando yo siento, las recuerdo en mis ambientes de trabajo. Y yo siento que ahí estaba haciendo algo que Dios me pedía que hiciera. Y estaba, entonces, pero bueno, ¿cuál será? ¿Será que ahora tengo que escribir o tengo que...? Entonces me di cuenta que él nunca cambió el mensaje, pero claro, pero yo iba y decía, no, pero es que yo tengo que estudiar ahora, porque yo no puedo dejar este trabajo porque tengo que mantener a mis hijos, tengo que ayudar a mis padres, entonces no tengo tiempo para sentarme a escribir. Eso cuando tenía 20 años. Entonces, bueno, está bien, pues si tú no tienes tiempo para sentarte a escribir, vete por acá. Y él, claro, esas
milagros y esas personas milagrosas y amorosas, esos hermanos, esas experiencias de dar y recibir dentro de mis ambientes de trabajo que me hicieron en algún momento decir, no, pero es que mi función es como que ir para allá, no, pero es que yo tengo que seguir este camino. Así como les conté que hice con el curso, eso es lo mismo que yo estaba haciendo con mi trabajo. Hasta que me cayó la locha, yo dije, coño, no es que él esté confundido, es que él te dice escribe, y tú vas y pintas, bueno, está bien, vamos a hacerlo pintando, pues. Y después viene y dice, vuelve, escribe. Y tú dices, no, pero es que no tengo tiempo. No, bueno, no, está bien, no pasa nada, no escriba. Yo sigo acá, yo sigo aquí. Entonces, eso es lo que cambió esta vez. Esta vez, así como estoy teniendo un trabajo, porque de algo hay que mantenerse, que no es como mucho, estoy haciendo todos los ejercicios por la mañana, estoy viendo los workshops o las meditaciones de José Lorenzo, que fueron un hilo conductor perfecto con todos mis años de aprender a meditar dentro del hinduismo. Eso fue perfecto. Esas clases de meditación han sido un hilo conductor que no tiene, wow, no tiene capacidad de decirlo en dos palabras. Pero entonces, me encuentran poco, Jorge, porque estoy reescribiendo un libro que estaba escrito con esta nueva visión. Con esta nueva visión. Inclusive ahí yo siento que en el hábito de pedir guía, yo le pido guía y él me dice a veces una cosa y a veces otra, y no, pues, más o menos yo estoy escuchando cualquier cosa. Y todo eso ha tenido sentido en este momento. Ha estado teniendo sentido. El Hijo de Dios es inocente. Y cualquier cosa que yo escriba está destinada a eso, a dejar ese mensaje. Entonces, me di cuenta que los 3 bocetos de libros que yo tenía tenían eso tapado, tapado como Pedro. ¿No? No, yo este pana no lo conozco. Sí, una vez lo conocí, pero tú sabes, casualmente Jesús estuvo en mi vida, pero yo no lo sigo. Entonces estoy reescribiendo y por eso tengo el blog atrasado, porque bueno, o sea, el trabajo, el escribir, tal, dije, bueno, el blog va a estar ahí, vamos a seguir con la tienda virtual de a poquito, pero estoy reescribiendo la misma historia, pero en función de de esta nueva conciencia, de esta reciente conciencia del curso. Básicamente eso es. Gracias. Muchísimas gracias, Patti. Bueno, fíjense que Patti nos está trayendo un mensaje hermosísimo para todos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no agarramos el curso y dijimos, esto es una mierda? Y ¡pum! Para la basura. Hasta que lo tomamos en serio. Y después empieza a tener sentido en nuestras vidas, ¿no? Entonces, gracias, Patti, por este mensaje que nos estás trayendo el día de hoy. Antonia tiene la manito levantada. Gracias, Patricia. Quería preguntarte si tu proyecto de tiendita virtual, como le has llamado, estamos hablando de la tienda librería virtual. ¿Es la Sí, misma? sí, Vale, es la misma. vale. Te digo porque de alguna manera, como estuviste un poco difusa, para no decir perdida, pero difusa así, yo no volvía a saber si esa tienda estaba vigente. Y tengo varios compañeros que les encantaría poner sus libros en tu tienda. Y estoy esperando que tú revivieras. Me Es encanta verdad. verte resucitada. Entonces, cuando puedas, bueno, esto va a quedar grabado, que sepan que Patricia tiene una tienda virtual. O sea, entonces cualquier persona de los que nos escuchen que tenga un libro que se pueda vender en PDF o en PDF, no, me refiero en ebook
o ahora tú lo puedes rectificar, Patricia, si es así, o físico, pues Patricia está haciendo ese tipo de difusión, esa es su tiendita virtual, porque no la ha descrito. Yo quería describirla un poquito, pero necesito que la describas tú y que luego, cuando puedas, terminemos aquí, mañana, cuando tú quieras, te pongas en contacto conmigo para contactarnos con los otros compañeros, etcétera, para que los tengas tus libros allí, ¿vale? Qué maravilloso, Antonio. Sí, eso lo Mm. hago también. Eso lo hago también. Patti Ahí están Díaz, los que fue la míos. que me dio la Mm, idea cuando yo te contacté para poner tus libros y tus audioterapias. Si quieres, vete a la categoría libros, aunque las están las acá donde dices, ajá, pero las mm, audioterapias están en otro lado. Están en audioterapia. mm, Pero Patti me dio la idea de ponerla, de poner su libro y, y los dos me ofrecieron difundir la tienda. Entonces yo conseguí trabajo y me fui para el otro lado porque me dediqué a trabajar en los alimentos saludables. El objetivo de la tienda tiene que tiene que ser, yo puedo vendo varias cosas, tengo varias categorías, pero todo tiene que estar relacionado con la salud, con la paz, por ejemplo, los alimentos congelados que estoy vendiendo en este momento son veganos y libres de gluten. Todo lo que tiene que ver bueno, los únicos libros que quiero vender ahí son los de Carlos de Margot, los de Antonia, los de Patti, es decir, no voy a vender una novela de misterio, o sea, no tiene nada que ver. mm, Todos los accesorios de computadora son sustentables. Tiene un concepto, mi blog se llama Soy Ser, Soy significa vida, es la raíz griega para vida, y ser, pues bueno, ya sabemos, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando nosotros tuvimos con mi hija el emprendimiento gastronómico, perdón, se llamaba Soy Gastro. Y una vez que eso termina, era para comida flexitariana, comida saludable. Soy Gastro Fresh, perdón. Una vez que eso termina, yo me quedo con el Soy como marca registrada, es mía. Es lo único que no era de la empresa, que era personal mío, y no, o sea, como esas cosas que pasan de que, guay, pues qué raro que yo decidí, la única cosa que quedó registrada en nombre mío fue esa. Entonces, cuando, como parte de ¿y ahora qué hago? Vino bueno, vamos a hacer una mezcla de soy con aprendiendo a hacer. Entonces, Antonia tiene razón, no vendo la tienda, no, no, me olvido. Bueno, Las dos me ofrecieron promover la tienda. Bueno, no es un Pati, juicio, es más bien creo no, yo que lo que te está totalmente, diciendo totalmente. Jesús, Yo sé que no es, que tienes allí algo que hacer y que hay personas que están esperando para montarse en tu plataforma. Es claro, maravilloso. Antonia, no, yo sé que no es un juicio, porque es que es lo mismo que yo te acabo de contar con el camino, como todos los caminos, o sea, es como dejar la Mm, disciplina y dejar, bueno, sí, es el famoso no hagas nada cuando no es un mensaje que Dios te dio, sino, no, no hagas nada, que te pones así y te va a llegar todo. mm, Es una tergiversación del no hay nada que hacer. mm. Es una tergiversación, porque es que simplemente me desvío. ¿Cuál fue la palabra que tú usaste que me pareció la correcta? Sí, desvío, diluyo, eso es lo que hago. Dispersión, Difuminado. Difuminada, es difuminada. más elegante, Es más es más elegante. amorosa tu Como palabra. somos etéreos, estamos difuminados. Sí, es parte de esto. Mira qué importante ha sido centrarme, ¿no? Qué importante ha sido centrarme. Por eso es que estoy así como que, sí, yo sé que todos los caminos conducen a todos, pero yo no quiero estar escuchando muchos caminos ahora, yo no quiero darme excusas no quiero darme excusas, porque ya yo misma me doy bastante. Patricia, Sí, es interesante que tú digas que estabas dispersa, que no escuchabas, que no querías hacer nada, que no querías nada del curso, etcétera, etcétera. Pero ahorita justamente lo que mostró Jorge,
resulta ser que tú dices, allí están como una disciplina, porque estaba allí, soy ser, ¿cómo es? Soy ser, soy ser, soy Sí, ser. soy En- ser. Soy ser. Entonces resulta ser que allí, si bajas un poquito, Jorge, justamente era, o en el anterior, hay una parte donde justamente habla de como los tres momentos, es como una especie de disciplina que ya te la estaban guiando. Creo que ¿estás dónde? En el blog, ahí ves, categorías del blog, actividades, momentos soy. Y abajo resulta ser que vi que justamente transforma tu rutina. Sí, Entonces, esa transformación de la rutina es lo que ahorita estás practicando, que estás centrándote justamente en esa disciplina de hacer las cosas de una manera diferente, pero que al mismo tiempo es amorosa. Entonces, esa alineación que está ocurriendo ahorita en tu vida ya había ocurrido acá. O sea, ya había ocurrido, está allí. ese eslogan también lo Ujú, registré en 2018. Mira qué lindo que me lo dices, porque fue ujú, otro regalo que me dio Jesús en un evento que hubo en un hotel acá en Montevideo, y yo ujú. iba a hablar de la alerta. Concretamente, estaba un montón de gente, otra gente, pues estaba uno del yoga, otro, un señor que es muy famoso acá de Mm, autoayuda, digamos, y me pidieron un eslogan para el evento y ese me lo regaló Jesús. Y yo lo tenía ahí y de hecho cancelé la página web que yo tenía el dominio, pero ese transformar tu rutina lo he rescatado también en la comunidad. Como es mm, eso, es justo eso mismo que tú acabas de decir, fue sentir, y dije, no, pero es que esto es tú un poquito todos los días. La única mm. diferencia es que de 2018 hasta ahora yo la he transformado así, pero todos los días para un lado distinto. O sea, Sí, pero la transformada. exacto. Ahora sí. O sea, Sí, porque transformada tu rutina. Vamos para allá. esa palabra que la disciplina, que por ejemplo la maestra Carolina dice la disciplina de la paz. O sea, Es. la disciplina de la paz, ahorita cuando José Lorenzo dice los tres hábitos. Entonces, cuando habla de los tres hábitos, cuando hay otros maestros que te dicen, ¿sabes qué? Tienes que estar, como dicen ustedes, estar alerta. Pero eso es, otros te dicen, tienes que estar sintonizado, tienes que ser. O sea, cada maestro lo dice de una manera, pero todos lo que nos llevan y el mensaje que llega es justamente eso. O sea, conéctate realmente con el sentir, que es la otra parte. O sea, más allá de saberse el curso de memoria, más allá de que te sabes el libro para adelante y para atrás, pero intelectualmente. O sea, solo está en pensamiento, pero ¿dónde está el sentir? ¿Ok? Entonces, lo que lleva el curso realmente en ese constante, en esa constancia de haz la lección, no importa lo que sientas, no importa si te gusta o no te gusta, pero hazla. ¿Ok? Así como hay en otras disciplinas que también te dicen, hazlo así. O sea, sé obediente, que era una de las palabras, por ejemplo, que a mí mi maestro me lo puso a practicar desde el 2011 para acá. Y cuando yo realmente integré lo que era la obediencia, esa rendición realmente, ese sentir que Él es el que te guía, que es lo que decía José Lorenzo, que te decía dentro de esos tres hábitos, no caigas en la tentación, pero otra parte, ¿realmente pides la guía? O Mm. sea, ese dejarte sentir y llevar por lo que te está diciendo a cada instante, porque Él siempre está. O sea, siempre está. En su presencia he de estar ahora, como decía una de las maestras. O sea, allí es que nos lleva el curso, es a realmente dejarte ser, dejarte sentir, dejarte llevar realmente por lo que tú eres, por tu esencia, por ese ser que está, que es. Entonces, claro, nosotros
¿Cómo lo hacemos? El curso de una manera muy amorosa va desarticulando todas esas creencias que tienes en esa primera parte. Luego te va llevando a llevar pensamientos a tu mente de la conexión con Dios. Después entonces viene todo un proceso muy amoroso donde va ya integrándose en ti todo ese sentir, ¿ok? Entonces, eso es realmente lo que es un curso de milagros. Y a mí, yo me identifico mucho contigo porque yo estuve por muchas disciplinas, muchas. Tuve por varias religiones, porque, bueno, X. O sea, tengo una católico, después también hay una parte evangélica, una parte, bueno, estuve también, sé la parte judía, pero la sé de manera intelectual, pero nada resonaba. O sea, nada resonaba hasta que yo decía, es que esto no puede ser Dios. O sea, Dios es amor. Y yo en este momento, llegó un momento que me sentía como tú, completamente, con mucho conocimiento, ¿sí? Pero con vacío, porque todavía había algo que me decía, esto no es. Y curso de milagros, eso fue lo que hizo en mi vida y por eso es que yo dejé todo lo demás y me alineé con curso de milagros, porque es una manera amorosa, como te va llevando de la mano y te dice, no importa, aquí estoy. O sea, no importa, hazlo de nuevo, elige de nuevo. Y me encanta, en verdad, Patricia, que nos hayas traído esto porque es entrar en conciencia. O sea, eso que tú dices, ¿sabes qué? Ya esto es lo que quiero para mi vida. Y ahora sí, no quiero más distractores. O sea, no caer más en la tentación. eh, Irme por esta vía y encaminarme por acá, ya. O sea, ya todo lo demás sí se fue chévere. Lo experimenté y nada es, o sea, todo eso te llevó a determinar en tu vida hoy que tú lo que realmente anhelas y deseas en ti es la paz. Así Y es. este camino, en verdad, o sea, para mí, para Jennifer, ha sido el camino amoroso, el camino que me ha llevado de la mano y que me dicen, ok, estás distraída, no importa. Mi maestro también me lo decía, tú estás distraída, chao. Pero bueno, él no me lo decía, me lo dijo después, cuando ya él dijo, wow, cayó la noche en Jennifer. Entonces resulta ser que es así. Pero en verdad, en gratitud, Patricia, porque tu historia es Pero la mía, o sea, es la sí, mía, pero acabas de decir definitivamente. algo muy lindo. Sentí la conexión. Pero ojo, primero dijiste que alguien habla de la disciplina de la paz. Eso me gustó, me lo voy a copiar. Sí, esa es la maestra Carolina Corada, ella tiene creo que un Ah, libro, me pero gusta, habla de me la gustó. disciplina de la paz. Me gusta esa expresión, me la voy a copiar. No, te quería decir eso que acabas de decir de estar en paz. Fíjate que qué distinto siento yo hoy, porque una de las cosas de las que yo renegaba en toda la crisis del año pasado era, bueno, pero si mi objetivo era estar en paz, y yo decía, ajá, ¿y tu hermano? O sea, tu objetivo es estar en paz. O sea, como que, ajá, sí, ya está, en paz y no hace nada. O sea, la visión de la paz, me lo recordaste ahorita, es tan distinta en este momento. Tiene tanto que ver con que el otro esté en paz, que es otra cosa muy distinta y mucho más activa, más dinámica, menos, y ojo, y yo me creía que era dinámica. Perdón, pero Antonia me va a decir algo más, o nos va a decir, perdón. Y tan bella. Quería decirte que me encanta verte así y que estoy segura que le puedes cambiar una letra, solo una letra, con acento y todo la puedes dejar a tu eslogan de transformar tu rutina. Cámbiale la A por la E,
porque en Ay, realidad tan linda. es que Transformé. transformé mi rutina. Mm. Y esa transformé mi rutina, pero para ti no la tienes que Sí, sí, cambiar, pues claro, tú no ahí lo para que la estás dando el gente. mensaje de elige de nuevo, le estás diciendo a la gente, elige de nuevo, pero para ti tú lo has hecho, Es ya verdad. has elegido, ahora necesitas disciplina. Igual que cuando empiezas a manejar, que primero tienes que cerrar la puerta, agarrar el volante, meter el embrague, meter primera. Asimismo, tienes que empezar a decirle a tu mente, mira, cállate que estoy aprendiendo a ser quien soy, ¿no? Con esta disciplina. Pero que transformaste tu rutina, estoy segura, porque si no, no estoy viviendo lo que es. Y sé que todos nosotros, con mucho amor, todos los que estamos aquí, hemos apostado para tu amor, por tu paz, porque eres parte de Sí, nosotros, obvio, y por eso estoy feliz de verte así. Y gracias. segundo, que Carolina Corada, que es la autora de La Disciplina de la Paz, es una de las personas que quiere poner su libro en tu tienda. Ay, qué belleza. Así que cuando Gracias, quieras, un Antonia. besito a Gracias. ti. Sí, ahí está mi querida Candy calladita, pero ella fue un gran pilar para que yo esté hoy aquí. Ella hizo toda ella estuvo cuando me estaban cargando y yo todavía estaba peleando. Y Jesús ahí, ok, No, es que no ha tranquila. hecho falta estar presente peleando contigo cuerpo a cuerpo. Solo con verte sabemos que eres un espacio de nosotros, porque ¿qué es la mente? La mente es esto, es el mundo, es mi mente. Mi mente no está contenida en ninguna parte. Esto es mi mente. Entonces, si tú eres parte de mi mente, ¿yo qué hago peleando con algo de mí? No alguien, algo de mi mente. Yo no quiero pelear con algo de mi mente y la tengo que amar y conciliar. Entonces, en el momento que tú te pones en guerra con muchos de nosotros que te pusiste, pues simplemente la persona responsable de su disciplina y su disciplina con su amor y con su paz, tiene que hacerse responsable de lo que ve. Entonces, por eso te digo que algunos tenemos una función y otros otra. No hace falta Claro. pelear contigo cuerpo a cuerpo o abrazarte cuerpo a cuerpo. Estoy segura que Sergio está haciendo lo mismo y no te tiene que ver cuerpo a cuerpo, entonces está para allá o el otro allá, ¿no? Así que esta es la responsabilidad bonita que finalmente terminamos entendiendo todos, que todo lo que estoy viendo es el holograma de mi mente. O sea, que no, cuando decimos no hay nadie afuera, no hay nada afuera porque es mi mente, o sea, donde es como, es mi televisión es esa cosa en la pantalla que yo veo, pero mi mente es esto. En mi mente hay computadores, hay lámparas, o sea, en mi mente es todo esto. Entonces, imagínate qué belleza. Cuando mi mente esté toda bonita y conciliada conmigo y Ah, pueda amar a todo el mundo y sienta que Dios está en cada una de esas cosas. Entonces, ese es el trayecto que estamos recorriendo con gratitud, porque cada día es mucho mejor. Yo hoy comparo mi vida con hace 10 años y o sea, yo he vuelto a nacer como 30 veces. Sí, sí. Y así vamos todos. Así que bienvenida así. al camino. Candy iba a decir algo y después Gioconda. Bueno, mi Pati hermosa, ¿qué te puedo decir? Te abrazo, te lleno de miles, miles de besos, miles de bendiciones. Ha sido un placer escucharte y un placer haber estado. Y lo sigo estando, tú lo sabes. No deja de ser una entrega, porque por supuesto, eh, uno quiere decir muchas cosas, pero es lo lindo, me encanta la cantidad de veces que has dicho Jesús está. Tú sabes que es una de las palabras que no sale de mi boca. Acuérdate que yo te lo digo a cada. Y Jesús está. Entonces, el sentir que es Él y poder sentir que, evidentemente, como le digo a muchas personas queridas, no es que yo lo escucho como nos estamos hablando aquí, ¿no? Sino que tú sabes cuándo es ese pensamiento que sabes que es Él que te está diciendo. Y claro, a uno le entra el desespero, o sea, entran los desesperos, entre comillas, de la película, el desespero de que wow, tipo Harry Potter, tener la varita mágica y haberte mandado una bolsa de dólares
y todas esas cosas que para eso tenemos el mundo de la magia, y a mí me encanta Harry Potter, verlo millones de veces, y todo ese universo, y me encantaría que tuvieras en tu, aunque yo los tengo todos, que dijo Antonio, los libros de misterio, pero bueno, sabe que sea fanática de Agatha Christie y todo lo que se le parece. Pero entonces cuando, desde esa parte heroica, por un momento, evidentemente, tenemos aprendiendo a ser, podemos sentir la voz de Carlos, podemos sentir a Margot, Sergio, pero el tener que abrazarnos a Jesús y Jesús con aquella dulzura, Candy, silencio. Y el silencio cuesta. El silencio cuesta porque el ego, sutilmente, escogido evidentemente por nosotros, pero muy real y muy sutil, muy escondido, busca que haya palabras. ¿Por qué? Porque el objetivo es que sintamos separación. Y lo lindo de este grupo y de todo este encuentro y de todos los seres unidos, tanto con el curso o con cualquier camino que sea de la paz, de la unidad, de que el amor de Dios es el que nos tiene unidos, busca que sintamos el uno, pero nosotros como uno le dimos un sí a la separación. Entonces simplemente el poder dar el sí a sentir amor, no importa qué, es maravilloso. Y escucharte ahora ha sido como que, gracias Jesús, gracias, porque Él siempre está, Él siempre está. Eh, Materiales tenemos montones que nos hablan de eso dentro de todo lo que es la base, de, entre comillas, de las religiones, son los desiertos. Y los desiertos y las noches oscuras del alma justamente nos traen esas estrellas que nos muestran el amanecer. Y tenemos simplemente en la Biblia los 40 días de Jesús y la voz del ego diciéndole, pero bueno, me provoca decir una grosería, pero eso queda grabado. Tonto, ¿qué haces tú? Mira cómo estás todo flamélico. Chapana, chamo, mira todo lo que te voy a dar, ya. Y el hombre ahí aguantando, no, hambre, no sé qué. ¿Y cuál es la...? Termina la tentación, entre comillas, que es nuestro propio pensamiento, y se le muestra la añadidura. Entonces, qué rico cuando podemos, juntos, acompañados, solos, tener la certeza de que Jesús está paciente, 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 porque como lo dijiste montones de veces y me encantó, qué perseverante, pana, como decía tu papá, qué perseverante, que el tipo no suelta. No, Jesús no nos suelta, y con diferentes nombres, ¿no? Pero nosotros, pues bueno, eh, yo tengo la debilidad de Jesús y me encanta, mi amor. Y doy muchas gracias al Padre de poder haber podido estar, porque por poco no. Feliz, feliz, feliz de verlos a todos y es lo real. Lo real es el uno, lo real es este sí que dimos, no cuando encontramos a Carlos y Margot, el sí que dimos en ese instante que hubo el pensamiento de separación, inmediatamente el sí, y en este fractal que estamos experimentando en este instante, que encima es un solo instante, que ya pasó, este encuentro que tenemos nosotros para hacer nuestros espejitos de espejito, espejito, donde no me siento hija de Dios, y ¡guas! La emoción la limpiamos y aquí estamos. Gracias, Patti, Yoconda, Jorge, Jennifer, que siempre que las veces que te he escuchado las introducciones he estado en 3 nada más en vivo, pero las que te he escuchado grabadas, dulce, bella, súper guiada por el Espíritu Santo, eres un sol, me encantas. Antonia, mi querida preciosa, José Lorenzo, no te veo la carita, ¿a quién se me escapa por aquí? Bueno, una Carolina, Teresa, no veo más nadie. No conozco a Carolina Teresa, pero somos un uno. Gracias, Padre, de verdad. Y gracias, uno, Padre, Madre, Jesús, por este instante que estamos compartiendo, que es lo real. Tenemos una proyección súper movida, pero desde esta luz, nada puede quitarnos lo que es real. Miles de bendiciones. Gracias, Candy. A ti, Vamos, Jorge. Yoconda. ¿Te hago una pregunta, Pati? No. Ay, te lo dije, Pati, Pati. Qué cruel eres, Jorge. gracias. Chistosito. Gracias por esa gracias por esa confianza. Y yo te voy a decir por qué hablo de gracias por la confianza. Trajeron a Carolina a colación. Y Carolina, si yo no la conozco, yo lo vi en un video. Y ella me permitió conseguir esa confianza, sin conocerla. ¿Ok?
Y cuando te oigo a ti ahora, dices tú, wow, Patti tiene la misma confianza que le hacía falta, que yo no tenía hace mucho tiempo atrás. Pero eso, ahora siento que tienes esa confianza con Jesús y el Espíritu Santo, Cristo, como lo queramos llamar. Gracias, porque eso me llena, me hace muy dichosa y muy gozosa de que estamos por el camino. Un beso. Gracias. Bueno, Patti, 2 minutos para cerrar tu hermoso No, workshop. cerrado. Yo creo que se dijo todo lo que se tenía que decir y estoy inmensamente agradecida porque ustedes saben que es o parte del milagro es que yo esté hoy aquí, que yo haya aterrizado. Así es, Así así es, es. así que, wow, bueno, seguimos viendo aprendizajes. De verdad, han hecho un trabajo maravilloso con esta agenda de workshop. De verdad, chicos. Ha sido tremendo evento están haciendo. Muy agradecida. No tengo nada más que decir. Bueno, gracias a ti, Patti, por mostrarnos los milagros en vivo y directo. Y bueno, la invitación es nuevamente, faltan pocos días para el evento, va a ser 28 y 29 de septiembre. Si no se han inscrito, todavía están a tiempo. www.encuentroglobalucdm.org. Ahí los esperamos con mucho cariño. También están las grabaciones de cada uno de los workshops que hemos estado haciendo con mucho amor, mostrando y presentando los milagros de cada uno de los participantes que dijeron que sí a este cuarto encuentro global, así como Patti, que viene el día de hoy. Entonces, bueno, Patti, un abrazo grande y a todos los que estamos aquí, abrazo grande y muchas bendiciones y nos vemos en el espejo.